¿Qué nos queda entonces para ver? Definimos los campos conservativos, vimos todas las propiedades, demostramos, bueno, las que podíamos demostrar ahora, ¿sí? Lo que nos queda es ver cómo hacemos para encontrar esta función potencial f, ¿está bien? Entonces, bueno, a eso nos vamos a dedicar ahora, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar, dado un campo conservativo, encontrar su función potencial. ¿Sí? O sea, lo que nosotros sabemos es que si f es conservativo, entonces es el gradiente de una función f, ¿está bien? Y lo otro que sabemos es que lo vimos recién, que si yo hago la integral sobre una curva gamma de f por dr, ¿está bien? Esto es igual a la función potencial en el punto de llegada b menos la función potencial en el punto de partida a. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo podría, con esta propiedad, integrando la f, ¿sí? Integrando la f, obtener la diferencia de función potencial entre dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Podríamos integrar entre un punto de referencia, que en general se toma como punto de referencia el origen, ¿sí? Y un punto genérico, entonces el punto inicial sería, el eje A sería el 0, 0, 0, ¿sí? Parto desde acá, y un punto final que voy a tomar el punto genérico X y Z. Es decir, imaginemos esto, que tengo, a ver, una trayectoria que primero se mueve en el eje X, para que sea bien fácil. ¿Sí? Va en X de 0 hasta el valor X. ¿Sí? Primer tramo de la trayectoria. ¿Sí? A esa llamémosle gamma 1. Luego puedo poner una trayectoria que quede fijo en X, pero se mueva en Y, ¿hasta dónde? Bueno, hasta el valor Y. ¿Sí? Y luego una tercera trayectoria donde X e Y queden fijos y me mueva en Z. ¿Sí? Entonces acá llego a un punto genérico que le voy a llamar X y Z. ¿Sí? Es decir, la trayectoria, a ver si la remarco con otro color para que se vea mejor. La trayectoria entonces va primero sobre el eje X, después paralelo al eje Y, y después paralelo al eje Z, ¿sí? Partiendo, porque esto lo propongo yo para tomar como referencia el potencial en el origen, partiendo del 0, 0, 0, ¿sí? De esta manera, fíjense, acá tendría la trayectoria gamma, está formada por tres trayectorias suaves. Le podría llamar a la primera una gamma 1, a esta gamma 2 y a esta, lo anoto por acá, gamma 3. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué lo planteo así, a esta trayectoria? En vez de hacer una trayectoria de derecho, una trayectoria suave por parte. Porque ya van a ver que las cuentas vamos a tardar un ratito para plantearlas la primera vez, pero después quedan muy fáciles para plantear en general, ¿sí? De esta manera yo lo que puedo decir es que el trabajo sobre toda la trayectoria se va a partir en 3, o sea, va a ser el trabajo sobre gamma 1, ¿sí? df dr, más el trabajo sobre la gamma 2, df dr, más el trabajo sobre la gamma 3, df producto dr. ¿Sí? Y todo esto va a ser igual a ¿qué? Todo esto, fíjense, va a ser igual a la f en el punto de llegada, o sea, va a ser la función potencial en un punto genérico x y z, ¿sí? Menos
la f en el origen, 0, 0, 0. ¿Sí? Esta función potencial en el origen, en general, para un problema de física, es uno el que define el potencial desde el punto que toma como origen. Muchas veces este valor es 0, ¿sí? Pero le puedo poner como un valor genérico. Por ejemplo, a esto lo puedo llamar una constante C. ¿Bien? Porque va a ser el valor del potencial que tengo en el origen, ¿sí? Y esta es la función potencial en cualquier x y z, o sea que yo de acá puedo pasar restando esta constante para acá y despejo la f, ¿bien? Veamos cómo resolver estas tres integrales. Por ejemplo, gamma 1. Para gamma 1, mi parametrización, ¿cómo sería? Fíjense, voy a poner una R1 de t, ¿sí? La única variable que tengo que mover es x, ¿sí? Porque fíjense que z e y permanecen en 0 para la gamma 1. ¿Bien? Entonces, a x lo llamo t, y permanece en 0, z permanece en 0 también. ¿Bien? Esta sería entonces la R1. ¿Entre qué varía t? T va entre 0 y x. T va entre 0 y x. ¿Sí? Ya tengo la parametrización para la primera curva, hago la parametrización para la segunda. R2 de t es muy parecido porque es una recta, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer acá? X se queda con el valor X, ¿sí? Y es el que tengo que variar entre 0 y, o sea que a este le puedo llamar t, y z se queda en 0, ¿sí? Para esta trayectoria, fíjense que t, que es y, va entre 0 y. Esto lo estoy haciendo todo por partes la primera vez para no perdernos con las cuentas. Después van a ver que no hace falta hacer todo esto. Para la gamma 3, de manera similar, la R3 de t es, en esta recta, x tiene el valor fijo x, y tiene el valor fijo y el que varía es z, así que le llamo a z, le llamo t, ¿sí? Y z va entre 0 y z, ¿sí? T, perdón, va entre 0 y z. ¿Bien? Entonces tengo las tres parametrizaciones. Podría calcular, ya que están las R' acá al lado. Las R' son muy fáciles, porque si calculo la R1', fíjense que me queda la derivada de t respecto de t es 1, 0, 0. ¿Sí? La R2' es la derivada respecto de t. Como x es constante, me da 0, 1, 0. ¿Sí? Y la R3' me va a quedar 0, 0, 1. ¿Sí? En realidad son los tres versores ortogonales, el versor I, el versor J y el versor K, por la forma sencilla que tiene la trayectoria. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces todo para reemplazar acá. Podría recordar si de la primera parte que vimos, ¿se acuerdan? La F, las componentes de la F mayúscula las había nombrado como P, Q y R, ¿no? Entonces, si reemplazo acá ahora todo, me queda la integral sobre gamma de F por dr, y esto va a ser la integral. Veamos sobre la 1. Sobre la 1 me va a quedar P, Q y R multiplicado por ¿qué? Por el R1', por el 1, 0, 0. ¿Sí? Diferencial T con T que va entre 0 y X. Bien, eso sería la primera. Con las otras hago lo mismo, es el vector F. Lo que quiero que vean de esto, que en realidad, por las trayectorias que yo elegí para la primera integral, esto me deja solamente la componente P acá para integrar. En la segunda va a quedar la componente Q y en la tercera la componente R. ¿Sí? Bueno, lo escribimos todo igual, pero sería P, Q y R
multiplicado por el R2', que es el 0, 1, 0, diferencial t, ¿sí? Bueno, no me alcanzó el lugar, lo escribo acá abajo, esto es entre 0 e i, ¿no? Más la integral entre 0 y z de p, q y r por el 0, 0, 1, diferencial t. ¿Bien? Todo eso es igual a la f de x y z, ¿no? Menos el f en 0. ¿Sí? Que ya lo podría poner de acá. Entonces, fíjense, acá en esta me queda p por 1, o sea, esta solamente me queda p, esta me queda q y esta me queda r. ¿Sí? Entonces, para ir copiando el resultado, ya directamente voy a copiar esto, la f, la función potencial de x y z, es, la primera es la integral entre 0 y x, ¿de qué cosa? De p, lo voy a anotar acá, p va evaluado sobre la trayectoria, ¿está bien? O sea, la p de la función del campo va evaluado en t0, 0, ¿no? P en t0, 0 por diferencial t, ¿sí? Más la integral entre 0 e i, en este caso queda q, q va evaluado sobre la gamma 2, o sea, en x t0, diferencial t, más, espero que me alcance la hoja, la integral entre 0 y z de r, ¿sí? En este caso me queda r por 1 de r, evaluado ¿dónde? En x y t por diferencial t, ¿sí? Más que cosa, fíjense, yo de acá tenía la f de x y le pasé el ser sumando para el otro lado, o sea que acá viene un más c, que esa constante c no la voy a poder determinar, ¿sí? Entonces, fíjense que con esto, esta expresión es a la que quería llegar. Es una de las formas, me parece que es como la más elegante, digamos, para encontrar la función potencial, ¿sí? Si ustedes se fijan, no encontramos una única función potencial, sino lo que tenemos como resultado es una familia de funciones potenciales, porque este valor de c no lo puedo determinar. O sea, como yo estoy encontrando la f a través de integrales, ¿sí? Siempre me va a quedar... Claro, bien, está buena está buena la pregunta que están haciendo. ¿Por qué? Bueno, ustedes las hacen en privado, pero bueno, yo las comparto a todos. Fíjense, me preguntan, yo busqué esa trayectoria rara. ¿Está bien? Entonces, esto es para cualquier trayectoria. Y en realidad lo que habíamos visto como propiedad es que este trabajo que calculaba acá era independiente de la trayectoria. O sea que este resultado es válido para cualquier trayectoria que une el 0, 0 con el x y z. ¿Está bien? Es aplicable a todas porque nosotros partimos de que el campo era conservativo. ¿Está bien? Entonces, si bien yo este resultado lo hice para estas tres trayectorias, ¿está bien? Es aplicable a cualquiera. Lo que pasa es que de esta forma, fíjense que queda, ya lo vamos a ver en la práctica ahora con un ejemplo, ¿sí? Queda muy fácil de aplicar porque lo que tengo que hacer es, tomo la primer componente del campo, la evalúo en t0, 0 y la integro respecto de x. Va a quedar una integral súper fácil. Fíjense que no es ni siquiera, es una integral simple, ¿sí? Después la segunda, tomo la componente q, la evalúo en xt y la integro entre 0 e y. Y después la tercera, tomo la última componente en x y t y la integro entre 0 y z. Y le agrego la constante. ¿Está bien? Entonces, más allá de todo este lío que hicimos para llegar a la expresión, después queda relativamente fácil para aplicar, ¿sí? Y bueno, por ahí si es que en el trabajo la tienen que aplicar, lo importante es que la entiendan. Después, acordársela de memoria no tiene sentido, ¿sí? Pero sí que la entiendan para saber cómo llegamos a la función potencial, ¿bien?
yo tenía, hay algunos en la guía, pero había reservado un ejemplo que me pareció un poquito más interesante. Si les parece, lo que hacemos es, aplicamos esto para chequear, en primer lugar, si el campo es conservativo o no, ¿está bien? Y si es conservativo, le vamos a buscar la función potencial, ¿sí? Entonces yo elegí uno, no había en la guía uno exactamente similar a este, entonces me pareció interesante, ¿no? Como ejemplo, ¿sí? O sea, la idea es, dado un campo, supongamos un f de x y z, que, a ver, lo copio de acá, es y más 1, la primera componente, la segunda componente es z por coseno de y, todo esto más x, y la tercera componente es seno de y más e a la z. ¿Sí? O sea, el coseno está aplicado, por los dos lo pongo entre paréntesis, solo a y, ¿no? Y acá cierro el paréntesis. También es un campo vectorial en R3, ¿sí? Entonces, la idea para este campo es que hagamos dos cosas, que chequemos si es o no es conservativo, ¿sí? Y en caso de que sea conservativo, le encontremos la función potencial, ¿sí? Fíjense que esto está definido para todo el dominio, porque no hay ningún problema con x y z, las derivadas son continuas, así que puedo plantear directamente el rotor del campo, ¿sí? Entonces me va a quedar I, J y K, iría el operador nabla primero, ¿sí? Derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, aplicado a, entonces la primera componente es Y más 1, la segunda Z coseno de Y más X, y la tercera seno de Y más E a la Z. ¿Bien? Bueno, veamos entonces, queda el rotor. Cancelo primera columna, primera fila, me queda la derivada del seno de i más e a la z respecto de i. ¿Sí? La derivada del seno de i es coseno de i más la derivada de a la z, pero como estoy derivando respecto de i, ¿está bien? La derivada de a la z es 0. ¿Bien? Menos la derivada ahora de esto respecto de z. Si yo derivo z coseno de i lo veo como una constante, o sea que es la derivada de z, me queda 1 por coseno de i, lo pongo coseno de i, ¿sí? Y la derivada de x respecto de z es 0, así que no aporta nada. Entonces, bueno, esta sería la primera componente. ¿Está? O sea, la primera componente está claro que vale 0. Vamos a la segunda. La segunda componente sería la derivada de i más 1 respecto de z. Como esto no depende de z, esta derivada directamente es 0, menos la derivada de seno de i más e a la z respecto de x. ¿Sí? Es este derivado de esto, o sea, esto respecto de x, como ahí no está x, también vale 0. Listo, ese también es nulo. Y me queda el tercero, que va a ser la derivada de z coseno de i, es 0 respecto de x, más la derivada de x respecto de x, que es 1. ¿Sí? Menos la derivada de i más 1 respecto de i, así que me queda la derivada de i, que también es 1, y este también es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que me dio un vector nulo, ¿sí? Lo cual me está diciendo que f es conservativo. ¿Bien? O sea, ya puedo garantizar que el campo que tengo es conservativo. ¿Bien? Entonces, el paso que seguiría ahora es decir, bueno, para este campo que es conservativo, ¿quién es la f de x y z? ¿Sí?
Ya vamos a ver después algún otro método. Con la práctica uno ya puede también ir viendo cuál es la función potencial solamente mirando las componentes del campo. Pero bueno, yo voy a usar lo que vimos recién. Vuelvo un poco atrás a la teoría, ¿sí? Habíamos dicho que la función potencial, fíjense, la f de x y z, la podía escribir como la integral entre 0 y x, ¿de quién? De p. ¿P quién es? P es la primer componente. En este campo esto sería la p, ¿no? La p, que es i más 1. Ahí sí se ve. La p, que es i más 1, pero evaluada ¿dónde? En x que vale t, en y que vale 0 y en z que vale 0. Entonces, como i vale 0, me queda acá 0 más 1 diferencial t. ¿Bien? Está ahí, ahí escribí la primera, más. La próxima integral es entre 0 y i. Fíjense que también es fácil recordar, pues entre 0x, 0y, 0z. ¿De quién? De q. La componente q es esta que está acá. ¿Sí? ¿Y dónde va evaluada la componente q? En x, y que vale t, y z que vale 0. O sea que me queda 0 por coseno de t, todo esto vale 0. ¿Sí? Me queda solamente x. X diferencia t. ¿Bien? Más, vamos a la última integral, entre 0 y z, ¿sí? De la R es esto que está acá. La R es seno de i más e a la z, y va evaluada en x que vale x, y que vale y, o sea que esto queda como está, y z que vale t. ¿Sí? O sea que es la integral de seno de i, queda como está, más, como z vale t, es e a la t. ¿Sí? Todo esto diferencial t. ¿Sí? ¿Qué me está faltando acá? Lo único que me queda, bueno, es la constante c, que no voy a poder determinar. ¿Bien? Está entonces de ahí, fíjense que armé la integral, y ahora queda resolver estas integrales que son bastante simples, ¿sí? Me queda entonces que la f de x y z es la integral de 1 diferencial t, bueno, va a ser t evaluado entre 0 y x, ¿sí? Más x por diferencial t. El x es una constante, la saco afuera de la integral, me queda la integral de diferencial t, o sea que esto es x por t, con t evaluado entre 0 e i. ¿Sí? Más la integral seno de i para mí es una constante, porque estoy integrando respecto de t. O sea que la integral me queda seno de i por t, más la integral de e a la t, que es e a la t. ¿Sí? Esto no cambia. Con t que va evaluado entre 0 y z, bueno, más la constante z. ¿Bien? Y bueno, de ahí ya estamos, me queda que la función potencial f de x y z va a ser x, ¿sí? Más este evaluado en y, me queda x por y, ¿sí? Más esto evaluado en z, me queda z por seno de i, ¿sí? Más e a la z, ¿sí? Esto era una t, ¿no? E a la z, menos esto evaluado en 0. Fíjense que esto evaluado en 0 da 0, pero este a la t no, da 1. O sea que me queda menos 1 más c. ¿Sí? En realidad todo lo que queda como constante después, este 1 lo podría agrupar con la c y generar una nueva constante.